Vamos allá, paisano, a los buenos días. Mi nombre es José y por redes sociales y YouTube me podéis encontrar como Cactus. Había vídeos y retrataduras atentos de juegos y todo lo que hemos en pareja y de Extremadura. Si vos pillan los juegos, el extremeño y posiblemente Extremadura, me podéis seguir y así enteraros de las mis alicantinas. Todos los sábados a las 12 de la mañana tendremos un vídeo nuevo. ¿Podías hacer más? Podía. ¿Que haga bueno? Quizás que no. Como decía el emperador Augusto, s'acceleriter fieri quid fiat setis bene. O lo que es lo mismo, bastante ligero se hace a cuenta y se hace bien. Vos voy a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos guste. Con Dios, Koyakus. Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal. Nueva serie, esta vez tenemos The Hunter. Lo han puesto nuevo en la Epic Game para descargarlo gratis, así que este fin de semana si queréis lo tenéis por ahí, lo podéis descargar. Yo ya hacía un tiempo que lo había visto y tenía ganas de echar alguna partida en él, así que por lo menos vamos a ver cómo echaremos una partida 2. No sé si dará para mucho más, pero por lo menos vamos a probarlo, porque la verdad es que por los vídeos que había visto pinta muy bien, así que vamos a ver qué tal. Aquí te deja, esta es la primera pantalla donde eliges pues el personaje que vas a querer. Creo que masculino, femenino y entre 2 o 3 trajes. Y luego esto de reserva, no sé si nos deja jugar en todas o es la que ellos te tienes que ir pasando. No lo sé, voy a coger por ejemplo esta a ver si me deja. Sí, vale, pues mira, perfecto. Lo tengo todo en ultra. Está configurando las opciones del juego y está todo en ultra, así que espero que se vea. Bienvenido a Europa Central. Vale. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden, Reserve Warden, that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Vale. Decir que esto es un juego de caza. Creo que vas solo intentando como una reserva o un parque o lo que sea, y tienes que ir cazando lo que vayas encontrando. Tendrás diferentes armas, diferentes artilugios y tendrás que ir cazando, y luego al terminar, pues imagino que depende de lo que hayas cazado, tendrás una recompensa u otra. Vale. Que le demos una vuelta a los alrededores. Vale, supongo que el móvil este rastrea y caza tu primer. Esto es como si nos explicara. Vale. G para cambiar a movimiento automático. Vale. Vale. Tabulador para que aparezca la agenda del cazador. Vale. Se guarda con el tabulador. Vale, aquí ya directamente sale el arma que llevamos. Entra en el códex con F1. Vale, esto es como si fuera todo lo que tenemos. El mapa, ficha de la misión, inventario, habilidades. Vale, ficha de misión. Bueno, estos serán los primeros pasos. Vale, para quitarlo igual con el F1. Para moverte, como yo creo que en la mayoría de juegos, con la A, con la D, S y W para adelante, y para apuntar, pues imagino que sea. Vale, con el botón derecho lo tenemos que mantener pulsado. Y vale, si le das a la rueda del ratón, acerca un poco más el visor. Vale, hasta un cierto punto. Nos marca abajo las balas que tenemos en el cargador. Supongo que sean 5 de 45. Lo otro, vale, es nuestra vida, puede ser, o será nuestra estamina. Y luego lo otro, imagino que sea el camuflaje,
Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. Vale, eso. Vale, o sea, claro, si nos escondemos se nos ve menos. ¿Veis cómo se va haciendo más pequeño el círculo? Y lo otro, que es como un altavoz, el ruido que estamos haciendo. Y luego pues lo otro es simplemente una brújula. Vale, vamos a ver. Paramos un momentito. Vamos a ver. Bueno, pues yo creo que... A ver, el tabulador es donde sale lo que os he dicho. En el tabulador sale el teléfono y te pone lo que tienes que hacer. Localiza el rastro, dispara un animal y caza un animal. Vale, lo guardas con el tabulador. El control para agacharse y para levantarse. Y el shift tiene que tener alguna... Ah, el shift I saw some tracks in es that area como para earlier this correr. A morning. ver, si vas Hold on, andando. I'll send the coordinates. Vale, mira, ahí ha salido un rastro. Se supone que eso es que ha encontrado un rastro. A 98 metros. Se supone que en esta dirección. Vale. ¿Qué más botones tenemos? A ver. La Z se tira al... Vale, la Z se tira al suelo. O sea que uno es para... el control para agacharse y el Z para tirarse al suelo. Vale. Se levanta dándole al mismo. La X silba. No sé qué sentido tiene silbar. Será como para asustarlo en un momento. Y la M mapa. Como siempre, la M mapa. Vale, pues con eso yo creo... A ver si le doy a la rueda. Vale, con la rueda pulsa M para ir a la pantalla de mapa. Vale, eso ya lo hemos visto. Vale. Con la rueda del ratón saca esto que es un spray. ¿Qué cojones es este spray? ¿Pinta o qué hace? Pues este spray no sé para qué vale. El spray este será como algo para el olor, para enmascarar el olor o algo así, supongo. O para atraer. Ah, mira, estos son llamadores. Ah, mira, es olor para atraer animales. Vale, y estos son llamadores. Esto será como un pato, ¿no? Cojones. Uf, esto puede ser cualquier cosa. Otro tipo de pato. Ah, mira, también tenemos... Oh, qué bien. Para acercar, nos viene al pelo esto. Tenemos también una pistola. Vale, vale. Hay pistola también. Igual, con el derecho apuntas. Escopeta. Y el rifle. Vale. Pues yo creo que lo tenemos todo. Vamos a ir a ver ese rastro que hemos encontrado. Vamos a ir un poco más rápido. No, no saques el... Para correr. Pulsa E para mirar con los prismáticos para avistar un animal. ¡Ey, no te vayas! Vale, o sea, ya lo tenemos ahí. Apunta a los órganos vitales del animal. Corazón, la muerte rápida. El viento y la distancia influyen en la precisión. Vale, pero es que... Mayúscula izquierda en el modo de apuntar para contener. Mayúscula izquierda. Mayúscula. ¡Ey! Se sube. Vale, supongo que al estar más cansado se mueve. ¿Por qué se sigue moviendo? Se supone que ya está conteniendo la respiración, ¿no? ¿Por qué se sube? ¡Eh! It's bleeding, so that's a hit. Follow Le he the dado blood bien. trail to find it. Shouldn't have gone far. Le he dado bien, le he dado de maravilla.
No, no, se va muchísimo. No le he tenido que dar tan bien, ¿eh? Se va un montón. Sí, pero yo creo que cae. Yo creo que cae. Cayó. Cayó. No, se va. Joder. Vale, esto blanco, ¿qué se supone que es? El rastro que he ido dejando. Mira, está hasta la hierba. O sea, esto blanco, ¿ves? La hierba está como aplastada. Entonces esto es el rastro por donde va. Running in the reserve is Bloqueo izquierda great. para correr y bloqueo Just know mayúscula that the animals will para hear you alternar la running before carrera. you even come close. Vale. Mira la sangre. Examinar rastro. Muy bajo, ¿eh? Índice de sagrado muy bajo. Vale. Supongo que si no marca nada será recto. ¿O hacia arriba? No, se supone que si no marca nada el rastro es ir recto. ¿He perdido el rastro? Estoy súper perdido, ¿eh? Ah, vale. Esto se supone que es... Localiza un rastro, dispara al animal, caza a un animal. Animal rastreado. Un corzo en la herida, impacto superficial, sangrado muy bajo, tal. Y este puede ser... Colocar punto de ruta, vale. Yo creo que aquí es donde lo hemos avistado. Pero no quiere decir que sea donde está. O sea, que nosotros lo hemos visto aquí, le hemos disparado aquí y ahora vamos hacia allá. Vale. Pues yo juraría que le he dado en todo el pechamen. En toda... no sé si en el pecho o en la cabeza. No puede haber venido tan lejos, imposible. Yo creo que ha girado hacia el otro lado y ha marcado mal. Por aquí es que no hay ningún rastro. Guarda el spray. ¿Qué obsesión tiene con sacar el spray, eh? La pena es que solo sea en tercera persona, pero claro, tiene su... Ah, yo creo que hemos perdido el rastro ya, ¿eh? Oh, mira. No habíamos perdido el rastro, estaba aquí. Por eso ya no marcaba. Confirmar el trofeo. Le das a la E. Mira, te sale dónde le he dado. Hostia, claro, es que se levantó y no le di. Y le pasó por debajo de la cara, ¿eh? Atiende el tiro. Claro, yo decía que le había dado en el cuello, pero se ve que justo, como no se quedaba quieto, le pasó justo al lado del cuello y le entró por arriba, ¿eh? A ver, sexo hembra, peso 14 kilos, pelaje común, categoría de trofeo 0. Ah, vale, según donde lo des. Disecar no puedo porque necesitas 3000, tengo 293. Guardar pieza, la puedo guardar. Vale.
Aceptar. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? A ver. Cornelia Holcomb. Tutoría. Aceptar. Visita un punto de observación. Vale, eso ya lo teníamos aquí más o menos visto, que era hacia la izquierda, ¿no? Vale. Ahí va, que te chocas. No sé si los animales que se oyen, si tienen sonido envolvente o están por todos lados. Me parece que están como en todos los lados, ¿eh? No gira el sonido con los cascos, no sé si me entendéis. Mira, ahí arriba está el punto. Esto no tiene estamina. Se supone que el corazón ese es la estamina, pero no veo yo que se gaste. Sí, sí, se para. Hostia, aquí no se ve nada, ¿eh? A ver si me voy a caer para... Vale, cuando se pone rojo yo creo que es que la estamina está ya... Con el espacio hacemos el salto. Vale, supongo que será arriba, ¿no? No creo que... Hombre, se supone que tú podrás quedarte en el sitio que quieras, pero... Cuanto más arriba mejor. Eso que suenan serán patos. Es que yo tampoco tengo mucha idea de... A ver qué es esto. Investigar. Quite a view, isn't it? From here you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Ah, vale, mira, Age. si marcas en el mapa Be sure to stop by one of the con el outposts. izquierdo puedes They're colocar essentially base camps. punto de ruta para ir. Vale. Eso se refiere a que puedo utilizar los prismáticos, ¿no? Es como si indicara que viésemos algo. Ah, y vienen todos en formación, ¿sabes? Pero claro, no voy a dispararle en vuelo, ¿no? Pues tenía que ser una máquina. ¿Pero esos bichos dónde van o cómo? No, a lo mejor tengo que hacerlo con el... ¿Este será? ¿O este? No, este no creo que... No, ese no es. ¿Y dónde van a parar? No entiendo nada. Ahí hay un... Ah, vale, eso que está ahí marcado es el punto que yo he marcado antes. Pero claro, ¿de qué me vale ver desde aquí? ¿De qué me vale ver desde aquí? Porque tendría que ser... Claro, es que si viese desde aquí un animal, pero...
Aunque yo viese un animal desde aquí, no sé si le daría a esta distancia, ¿eh? Otra vez están pasando, que a lo mejor quiere que le tire... Voy a probar. ¿Tú crees? ¿Se supone que eso que salía hacia allá era la bala? Es que así es imposible, ¿cómo le voy a dar? Bueno, de aquí no se ve ningún animal. Voy a ir al punto que he marcado, a ver qué es lo que es. Joder, ¿por qué siempre saca el spray? Me voy a echar más spray a ver, hombre. A ver si ya traigo algo. Guárdate esto, muchacho. ¿Qué haces con tanto spray? Que a lo mejor se ha pensado que es el desodorante. Bueno, según esto, el punto es hacia allá. Uy, va, que nos caemos, tú. El punto que habíamos marcado, pues está súper lejos. Allí veo. Ah, bueno, es nada. Eso marrón se veía. Si lo veis así parecía un grupo de animales. Suena, hay una cabaña allí. Y perros. Bueno, voy a ir a ver primero el sitio este y luego ya... Voy a ir a ver el sitio ese, que será eso azul que hay ahí. Y luego vamos a la casa y ahí creo que lo vamos a dejar. Yo creo que primer día, primera toma de contacto, no ha estado mal, hombre, está entretenido. Pasa es que hay que cogerle el toque todavía al rifle porque habéis visto que o está muy descansado para que no tenga movimiento a la hora de disparar o no le dais. Pues ni por asomo, ¿eh? Va, ¿son conejos? Voy a probar a ver si desde el suelo. Desde el suelo es demasiado. Desde el suelo es demasiado. Vamos a ver si desde aquí soy capaz de darle. Es que sigue sin quedarse quieto el... No sé. Se debería quedar quieto del todo. Ah, vale, porque estoy agitado a lo mejor. Me voy a echar en el suelo un momento. Se supone que ya está tranquilo, ¿no? Ahora se supone que... Es que no se queda quieto del todo. Siempre se... ¡Ah! Ahí va. ¿Por qué le disparas? Ya los espantaste a todos. No ha quedado ni uno. Ahí se van los últimos, mira. Es que no sé por qué no se llega a quedar quieto del todo, ¿eh? ¿Veis? Ahí se mueve. No sé si es el aire. Amigo. Puede ser que haga aire. Y por eso haga vibración. Y a ver, si me pongo detrás de un árbol o sujetando con un árbol. Es que no acaba de quedarse quieto.
No, no acaba de quedarse quieto, ¿eh? No le cojo yo el tranquillo a esto. ¿Qué es esto? Oiga, ¿qué cojones he hecho? ¿Lo he comprado? Pero si no tenía dinero. Pues se supone que lo he comprado. Se supone que lo he comprado. Aquí me meto. Y desde aquí... A lo mejor se mueve menos el aire. Hombre, sí, algo se nota, ¿eh? Puede ser entonces por el aire. Pero vamos, que aquí sería una casualidad. Bueno, el próximo día lo que puedo hacer es sentarme aquí y tocar los silbatos esos que tengo. A ver si atrae algo. Pero vamos, sería una casualidad que pasase por ahí delante el animal, ¿eh? Pues vamos a la casa que había. Vamos a la casa que había y ahí lo vamos a dejar. Si nos encontramos algo por el camino. Como es que lo suyo sería que te pudieses tirar al suelo. Que es... Ahora no se tira, no sé el por qué. Solo se agacha, antes se tiraba, ahora solo se agacha. Pues no lo sé, antes sí se tiraba al suelo directamente y se echaba, pero ahora no. Bueno, había una casa por aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahí al fondo. No. Yo he visto una casa aquí. Pues no lo sé, juraría que había visto una casa, ¿eh? Y que no estaba tan lejos, pero... Hay unos ruidos ahí del carajo. ¿Un avión? Sí, pues tiene sonido envolvente, ¿eh? Porque ahora mismo lo puedo ver. Sí, mira, la casa está ahí al fondo. Si miro hacia allá, oigo el ruido, y si miro hacia acá no, o sea que puede ser que tenga sonido envolvente. Esta yo creo que es la casa que hemos visto antes, desde allí. Lo que pasa es que antes con los prismáticos... Suena un montón de patos ahí. Que claro, yo estoy diciendo patos, pero a lo mejor no son patos, que no... Ahí ha salido... ¿Eso qué significa? Un rastro encontró... Es como si hubiera encontrado un rastro, ¿no?
Visita un puesto, vale, pues ya lo tenemos visitado. ¿Se puede hacer aquí otro marcaje? Por ejemplo aquí. No, solo podemos poner uno. Bueno, da igual. Luego ponemos aquí. Luego vamos a ir ahí. Oh, wow, se puede entrar. ¿Se puede hacer algo aquí? No. Ese cuerno que sale ahí, o eso qué cojones. No podemos hacer nada aquí. Esto no sé para qué vale. No tiene ninguna... Aquí hay un cuerno. Oh, you found a shed. I remember finding a big deer antler for the first time as a kid. It felt like I had Vale, es dug como up un some trofeo. real treasure. I still have it at home. Es como ir recogiendo trofeos. Vale, vale. La bandera. Esto se supone que es la bandera, ¿no? Puesto desbloqueado. If you Vuelvo a ver want el a chiringuito neat que ha montado en challenge to 2 pass the segundos, ¿eh? time when not hunting, many of the animals are shedding their antlers this time of year. They're still tricky to find, of course, but I guess that's why people like to collect them. Cozy, right? Outposts are great for stocking up or just taking a break. Aquí hay de todo. Ah, pero tienes que tener dinero. Guay, no tengo ni un céntimo, tú. Ostras, chaval. Vale. Eso es un armero. Esto es lo que yo tengo. Mi personaje en garaje. ¡Oh! También puedes... esto se está poniendo cada vez mejor. Recompensa en efectivo más 1000. Hi there. I've got a bit of an unusual question. I hope you don't mind. I think I mentioned Gerlinda, right? Well, here's the thing. She's writing a book about fallow deer. Her second one, actually. She's got a small obsession for Vale, fallow ahora ya deer. sí puedes dormir. Anyhow, she's missing some pictures for her book and was looking for someone to help out. It's a bit specific. I remember hearing that you're quite the photographer podemos hacer yourself, fotografías. so I thought I'd pass along her offer. She's looking for a picture of a fallow deer taken Vale, in hay que echarle Vattenfeld. una foto a un She'll gamo pay cuando lo quite vea. well for it, so it may be worth the effort. Vale. If you were looking to help out Gerlinda with Mira, that podemos poner a picture, you're descansar in the en la right una. place. You're in Vattenfeld. Perfecto, mira, podemos descansar. Como esto es un juego y es caza que es por afición, vamos a dormir una siestita. No sé si se puede comer, creo que no. Por lo menos ahora no hemos visto nada. Así que vamos a dormir una horita hasta las 2:30. Luego ya vemos a ver si podemos comer. Y aquí lo vamos a dejar por el Gerlinda is primer capítulo. lovely, ¿Qué but dices? here's a friendly tip. Don't ask her about fallow deer unless you mean it. She will not stop. It's beyond obsession at this point. Te está todo el On the día other hablando, hand, tú. there's no one better for hunting tips when it comes to fallows. Oh, and her venison stew is out of this world. Ah, o sea, tengo que Makes me pagar por hungry just dormir. thinking about it. No creo, ¿no? Sí, tengo que pagar por dormir. Bueno, era lógico. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a hacer algún vídeo más, porque total no hemos tocado nada. Así que digo yo que nos dará para hacer, no sé, otros 3-4 vídeos más del juego. Así que espero que os guste. Lo vamos a dejar aquí. Adiós.